Bueno, la Copa ha sido todo un éxito. El respaldo del público hasta el momento ha sido excelente. El escenario, ni decir. O sea que el equipo dominicano, tanto la selección nacional como la de Santiago, han hecho un gran trabajo. Y al día de hoy hay una gran cantidad ya de boxeadores de estas selecciones que están metidos ya en lo que es el medallero. También las delegaciones de Brasil, la de Estados Unidos y la de México han hecho un gran papel. El apoyo económico de los patrocinadores también ha llegado y gracias a ese apoyo pues estamos tranquilos y la Copa se va desarrollando desde ayer lunes y hasta el próximo viernes 14 de una manera excelente y esperamos tener un cierre espectacular con un grupo típico de acá de la ciudad de Santiago que está bien pegado, que le estaremos informando en los próximos días para que toda la familia del boxeo que está apoyando el mejor evento que se celebra a nivel de boxeo aficionado en la República Dominicana, pues disfrute de ese gran cierre que será la noche de don Leo Corporán, editor deportivo del Periódico Nacional, el próximo viernes 14, aquí mismo en este escenario. Los visitantes, ¿cómo se sienten con el trato dado hasta ahora? Excelente, empezando por la selección de Santiago, que ya tiene un mes envillada, alojada en un hotel de la ciudad de Santiago, con un menú especial que está suministrando el equipo de nutrición de los comedores económicos. Las delegaciones internacionales también se han sentido satisfechas con el trato, la comida, el transporte, el alojamiento. O sea que hasta ahora todo marcha de una manera positiva. En el día de hoy recibimos ya un poco tarde la delegación de Venezuela, que vino con 5 atletas que estarán participando, 4 damas y un varón que se estarán integrando a partir de mañana a las carteleras. O sea que hasta ahora todo ha sido un éxito, tanto dentro del escenario como en la parte exterior. La calidad de los boxeadores presentes. Se ha demostrado. La única delegación que hemos visto un poco débil es la de Haití, la hermana República de Haití. Sin embargo, es la que ha recibido uno de los mayores apoyos del público. Hasta ahora ellos no han podido lograr su primera pelea. Panamá trajo una selección bien balanceada. México, que es la delegación que más atletas trajo, con 30, le ha ido bastante bien. Estados Unidos, ni decir. Ecuador trajo una selección que tiene atletas de calidad, entre ellos uno que fue parte del equipo olímpico de las Olimpiadas pasadas, y Brasil tiene un medallista también olímpico en su selección, al igual que Estados Unidos. O sea que estamos viendo un evento de calidad, ya que ha servido de plataforma para foguearse a estos atletas que estarán participando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se estarán celebrando este año en Veracruz, México.